A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos, estamos totalmente en vivo en Cara a Cara en martes 28 de marzo. Hoy nos visita aquí en la cabina de Zona 3 Noticias, el ombudsman, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Te saludo, ombudsman, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, saludo a todo el amable auditorio y muchas gracias nuevamente por esta gran oportunidad que nos brindas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de estar aquí en estos micrófonos, ya en tu programa tan exitoso por tercera ocasión. Ya por tercera ocasión estás con nosotros, te agradecemos que siempre estés aquí para responder a los cuestionamientos que te hago yo y también la ciudadanía. Oye, ombudsman, comenzamos hace unos días, hace como un poquito más de una semana, tuvimos aquí una mesa de análisis con algunos miembros de la sociedad civil, también estuvo en ese momento Augusto Chacón, Juan Carlos Páez, discutiendo del tema de la comisión, e hicieron algunas críticas a tu gestión, a esta década que tienes al frente de la Comisión Estatal. No sé qué balance haces de las críticas que te han hecho muchas organizaciones sociales en los últimos días, de que no tienes el perfil, la credibilidad de la institución, todo este tipo de críticas que se han vertido pues, en los últimos 2-3 semanas. Todas las críticas, todos los comentarios que realice cualquier persona están en el pleno ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas consagrado en el artículo 6 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto merecen todo el respeto. Más sin embargo, supongo que no las compartes. Debo de decirlo que en la gran mayoría de esos comentarios no son más que puras mentiras. Y qué bueno que entonces se me da este espacio para aclarar, precisar y hablar con la verdad de lo que es el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es claro que estamos en un proceso de sucesión, en un proceso de elección, y está más que claro que muchas de estas personas buscan pues un espacio, o por lo menos gente allegada a estas personas buscan un espacio y están también en todo su legítimo derecho de aspirar a ser presidentes o presidentas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo de antemano quiero precisar que no tengo ni candidata, ni candidato, ni ahorita, ni lo tendré después. Pero entonces dices que son críticas interesadas. Llevan un fin que a mí me queda muy claro, es un fin de grupo. ¿Cuál es su grupo político? No, son grupos sociales, no políticos. Yo no creo que esto sea un tema de política, no es un tema de un partido político, porque no lo es. Ese es un asunto de un grupo que en su momento estuvo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que bueno, ahora tienen algunas organizaciones de la sociedad civil y que han orquestado muy bien todo ese golpeteo con los mismos argumentos que lamentablemente ahora, para ellos, pues ya no tienen peso y no, tienen verdad. Con Guadalupe Morfín. No, yo no quiero hablar de nombres porque creo que la sociedad tiene pero si ya dijiste que son de un grupo, acláranos. Como al final de cuentas algunos de ellos trabajaron en la comisión, algunas personas en su gran mayoría ya no están, pero ahora son los que opinan y opinan diario, pero lamentablemente opinan sin conocimiento, sin la verdad y opinan con mentiras. Eso es lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede permitir, al menos en no opinar nosotros, por ejemplo, mismos y no contestar. Ombudsman, el hecho de que digan la comisión ha perdido credibilidad, pues eso está claro, ¿no? O si quieres, incluso que la gente nos pase sus opiniones sobre lo que cree que ha pasado con la comisión. Pero creo que hay que irnos a realidades, a indicadores precisos. La sociedad cree en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y prueba de ello es que tenemos ya 6 años consecutivos manteniendo un promedio de 13,000 quejas por año que llegan a la comisión. Esto significa que hay 13,000 personas físicas que llegan a ratificar una queja porque consideran que sus derechos humanos les han sido violentados.
Antes de la administración que yo presido, solo llegaban 3,000 personas por año. Pero no nada más eso, son 13,000 en promedio por año las personas que llegan a presentar una queja. O sea, en 2006 eran 3,000, sí, más o menos. Sí, siempre fue el promedio de 3,000 y 2017 estamos en 13,000. 13,000. Pero eso no es todo. Con nosotros llegan alrededor de 12,000 personas por año, aparte de las 13,000, otras 12,000 personas por año a recibir asesoría jurídica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la brinda las 24 horas del día de los 365 días del año. Pero eso no es todo. A la Comisión Estatal, o más bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, va y se acerca físicamente, al menos así lo hizo en el 2016, con más de 172,000 personas físicamente, a las cuales les capacitó en derechos humanos. Les capacitó y con ello pues obtenemos muchas cosas favorables. La mitad de ellos servidores públicos, la otra mitad sociedad civil. ¿Qué se genera con esto? Primero, una cultura de derechos humanos, el conocimiento de los derechos humanos, que ese ha sido uno de los peores enemigos del avance en derechos humanos en México. La ignorancia por los derechos humanos en servidores públicos y muchas veces también... O sea, de que ya hay más conciencia, me queda clarísimo. Y en ese sentido también pero redunda, no sé si, eso redunda en mayor credibilidad. Entiendo. Redunda no sé en si mayor credibilidad. El que las personas asistan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja no es porque vayan a perder Pero creo el tiempo. que lo hacen por última instancia. Dicen, bueno, ya no me peló todo el sistema, pues tengo que acudir a la comisión. Hay quienes lo hacen en primera instancia y hay quienes lo hacen efectivamente en última instancia. Lo que me y parece... lo hacen en primera instancia porque al final de cuentas es a la primera instancia a la que acuden. Muchas veces es a la última instancia que acuden. Lo que me parece, Ombudsman, que de pronto festejar que haya más quejas, pues no es lo mejor. Lo que tendríamos que hacer es festejar que haya menos violaciones a los derechos humanos. No, a ver, y eso en la práctica no lo vemos. Sí, pero aquí vamos a hablar con números fríos y con un análisis objetivo. Hay que festejar que hay más quejas y yo quisiera que todavía hubiera más. Y hay que hacerlo por la siguiente razón. Cuando yo llego, había un determinado número de quejas que tenían que ver con seguridad pública y procuración de justicia. Ese estándar, ese nivel se mantiene exactamente el mismo que tenía hace 10 años. ¿Que eran cuántos? Pues aproximadamente 2,500 quejas por año. No, esas sí han crecido. No. A la fiscalía se lleva 2/3 partes de todas las quejas. 2,500 quejas, 2,600 quejas, era el promedio de quejas que la comisión recibía por temas que tenían que ver con seguridad pública y procuración de justicia. Hablo no nada más de fiscalía, sino de todas las corporaciones policiales del Estado, hablo de las corporaciones municipales, estatales y las de procuración de justicia. Esos números se mantienen más o menos igual. ¿Cuántas hubo contra la fiscalía, por ejemplo, en 2016? No traigo el dato en estos momentos, pero no ha subido. Se mantienen los mismos estándares. Y en ese sentido, eso es una parte. La otra, no había quejas por temas ambientales. Entonces, ¿esto a qué le llamamos? Que hay más cultura de denuncia, que hay credibilidad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque además le resolvemos sus problemas, porque además está claro que en muchísimos asuntos ha habido recomendaciones y ha habido soluciones y las autoridades han aceptado y en gran parte han cumplido. Ahora, pero eso no nada más es ahí. Eso representa más de 3,000 quejas o 4,000 por año. Pero aparte de eso, tenemos asuntos que tienen que ver con todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Sí. Antes no había quejas en salud, en educación, eran mínimas. Ahora son muchas las quejas. Sí, no se entendía como un derecho humano. En salud, claro. Educación, movilidad, pero también los grupos vulnerables, niñez, mujeres, que hay que decirlo. Antes las mujeres casi no denunciaban. Pero entonces lo que me ahora dices denuncian más las mujeres. Presidente, hay más cultura de denuncia. Lo que me dices es, se violan los derechos humanos igual que antes. La diferencia es que ahora la gente denuncia ahora más. denuncia más. Pero ¿cómo sabemos eso? O sea, ver, ese dato, ¿dónde lo sacamos? Un tema muy sencillo. Abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil antes era más grave, era más recurrente, lo hacían más. Un ejemplo concreto, los profesores de Jalisco, que eso debo de precisar que son la minoría, son la excepción, pero
de todos los asuntos que hemos conocido en estos 10 años, llevamos 13 recomendaciones que se dirigen a la Secretaría de Educación en 10 años. Si sacamos porcentaje, pues es un poquito más de una recomendación por año, por abuso sexual infantil. Hay que recordar que el abuso sexual infantil ya no nada más es la violación sexual, sino son los tocamientos. Pero lo que te pregunto, presidente, es ¿cómo sabemos que no han crecido las violaciones a los derechos humanos? A ver, es que a eso voy. A ver, abuso sexual infantil. 13 recomendaciones por abuso sexual infantil. Actualmente hay 8 profesores sujetos a proceso penal, 4 que ya recibieron sentencia condenatoria y 4 que están por recibir sentencia condenatoria. 4 están en la cárcel ya compurgando una sentencia y 4 están a punto de empezar a compurgar una sentencia. Esto nunca se había dado en el estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque no se denunciaba. El abuso sexual infantil no se denunciaba. Pero a ver, y ahora se denuncia. Eso es una prueba. Hay más desaparecidos que en 2006. Hay más homicidios. Hay más problemas relacionados con la fiscalía. Sí, pero es más, hay más violaciones a los derechos humanos. Cada quien que asuma sus responsabilidades y sus competencias. Sí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no es la encargada de prevenir el delito. A mí se hace muy interesante que paguemos una Comisión de Derechos Humanos que no se hace cargo de las violaciones a los derechos humanos. A ver, momento. O sea, que dice, a mí no me juzguen por eso, a mí juzguen por otros indicadores. Estos organismos públicos de protección de derechos humanos, desde el estándar internacional, que somos exactamente el mismo estándar que tenemos en todos los países. Yo actualmente represento a México, yo soy el representante de México ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Participo en las asambleas internacionales de Ombudsman y por eso puedo decirlo con conocimiento de causa que esta comisión y estos organismos que en México existen cubren los mismos estándares. Entonces, no pidamos o no exijamos que tengan otra función distinta a la que tienen en todo el mundo. Yo lo que digo es que una cosa es la realidad y otra tus datos. Estos organismos son organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, que así hay que entenderlos. Y que al final de cuentas para eso hay instituciones de procurar justicia y de impartir justicia. Entonces no le pidamos que a estos organismos prevengan el delito. No es nuestra esencia. Pero pagamos una comisión cara, con mucho dinero, muy buenos salarios, para que haya menos violaciones a los derechos humanos. Bueno, a ver, eso es nuestro trabajo. Trabajar y con tanta capacitación lo que se busca y lo que se obtiene es generar cultura de denuncia, porque si no se denuncia, no se puede hacer nada, estoy de acuerdo. Vuelvo al ejemplo, abuso sexual infantil. Si antes no hubo un solo profesor, a mí que me recuerde a alguien cuando por una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos un profesor fue a la cárcel. A ver, entonces, si no hubiéramos fomentado cultura de denuncia, no tendríamos entonces sanción, no tendríamos atención. Claro, ha tenido que ver voluntad política de la Secretaría de Educación y de la Fiscalía del Estado en el tema. Si ahí no hubiera habido, se atora y no pasa nada, que también es otra parte importante, pero también hay que concientizar a las autoridades y eso ha sido parte de nuestra tarea. Sí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien, y los indicadores son muy precisos. Somos, primer lugar... ¿Me dejas ir al corte? Antes, para no interrumpirte en esto, vamos al corte. Recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos con Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A la vuelta retomamos la entrevista. Nueve de la mañana con 20 minutos. Seguimos platicando con Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ombudsman, nos quedamos en el asunto de cómo juzgar tu labor. Yo decía, nada más para clarificar los argumentos, yo decía, la Comisión Estatal debe servir, de Derechos Humanos, debe servir para que haya menos violaciones a los derechos humanos. Tú dices, claro. No, esa no es su función. No, ¿Está claro? En ningún momento he dicho eso, que quede claro. Aquí todo el mundo nos está escuchando y yo no he dicho eso. Para poder tener mejores resultados, para poder sancionar a quien viola los derechos humanos, para poder repararle los daños a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, el primer punto que hay que hacer es que se denuncie. Sí. Si la sociedad no denuncia, no vamos a sancionar a nadie. Y después no pasa nada. No, sí pasa. Y ya puse un ejemplo y te puedo poner... Oye, las policías siguen agarrando de la forma en que agarraban y ya dijimos a los jóvenes por portación de cara. A ver, o sea, el modus operandi sigue siendo el mismo. Hay muchos temas donde antes de mi llegada en Jalisco había una problemática terrible. Un caso concreto, y ya te puse un ejemplo muy contundente, que es el abuso sexual infantil. Ahora voy a ir a otro ejemplo.
el tema de la niñez institucionalizada en Jalisco. ¿Cuáles eran los señalamientos? Que había corrupción, que los niños había más adopciones internacionales contra toda lógica jurídica, que debía de haber más locales, no había reintegración a los hogares de quienes así procedía, no había orden, no había control. Eso ya no es un problema real en Jalisco, el tema de la niñez institucionalizada, porque hay un orden. Claro, mientras que siga habiendo niños en albergues, es que hay un problema. Pero me refiero es que ya al menos hay orden. Los levantones, policías, chequeos. Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Pero tú crees que eso ha cambiado? A ver, es que probablemente lo que estás haciendo aquí es confundir derechos humanos, violaciones a derechos humanos, con delitos. La comisión es un ente especializado, enfocado, con competencia propia en la prevención, defensa, promoción, garantía, protección de derechos humanos. Pero el tema del delito, la prevención, la persecución y la investigación del delito, como por ejemplo, hablas de desaparecidos. Pero si un policía me detiene y no respeta mis derechos, ¿no crees que yo puedo meter una denuncia ante la... Nosotros tenemos más recomendaciones, 5 veces más de recomendaciones en ese tema que lo que se hizo antes. ¿Y por qué no cambian la práctica? A ver, ha habido ya policías que se han sido destituidos, inhabilitados. Sí. Ha habido policías que han sido, a través de nuestras recomendaciones, que ya inclusive están encarcelados, compurgando sentencias condenatorias, lo que antes nunca sucedió. Un policía nunca estuvo en la cárcel compurgando una sentencia. Ha habido reparación del daño en favor de víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que antes tampoco sucedió. Claro, la comisión hace su trabajo, que es recibir las quejas, integrar, investigar las quejas, resolver con fundamentos, ser contundente en sus recomendaciones, que ese es nuestro trabajo. Y luego exigir que haya un cumplimiento, que haya una reparación del daño en favor de la víctima. Una vez que eso sucede, si se vuelve a repetir el hecho, se vuelve a hacer el mismo proceso. Eso no es una falla de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por eso digo, cada quien que responda por sus culpas, cada institución que responda por sus competencias, porque no vamos entonces a decir, es que volvieron a cometer el mismo delito o el mismo acto violatorio de derechos humanos y es porque es la culpa de la Comisión. Otro asunto. No, nosotros no asumimos esa culpa y no hay razón para asumir esa culpa a la Comisión. Emiten recomendaciones. Si después el modus operandi de los policías, de las fiscalías sigue siendo la misma, siempre nuestras recomendaciones van enfocadas a generar nuevas políticas públicas, a generar cambios en prácticas administrativas, a que se sancione, a que se establezcan garantías de no repetición, a que haya una reparación integral del daño de la víctima. Y si eso no cambia, no lo asumes como... A ver, nosotros ese es nuestro trabajo y lo hacemos bien. Yo quiero que alguien me diga en qué se ha equivocado, en dónde ha fallado la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El que los policías, el que las autoridades incurran nuevamente, esa es responsabilidad de ellos. Nosotros no somos cuidadores de nadie, porque entonces al rato vamos a estar respondiendo, es como que si fuéramos los tutores o custodios de un policía o de No, nosotros no lo somos. Son nuestra voz frente a ellos. Claro. Y si siguen haciendo lo mismo, se me hace que esa voz no está teniendo la efectividad. Miren, esto es muy sencillo. 119 recomendaciones se emitieron las 2 administraciones que me antecedieron, entre las 2 juntas. Yo llevo 416 recomendaciones. El 99.5% de ellas, solo 4 no fueron aceptadas. Todas aceptadas. 50% de aceptación tenían antes. Entonces, no se le puede tildar a la comisión de omisa, de negligente, de que va en retroceso. Sí. Hemos ido en crecimiento en todos los sentidos. A ver, lo que te digo es, te aceptan las recomendaciones, está claro, 100%, ¿no? La aceptación, perfecto. Sí. Pero después eso no se traduce en cambios de comportamiento de nuestros policías, de nuestros ministerios públicos, no se traduce en cambios. Momento, hay que hablar con la verdad. Tenemos más productividad en todos los rubros. No hay un solo rubro y reto a quien quiera que me demuestre que hay un retroceso, como han dicho mentiras. Eso es parte de una de las grandes mentiras, que la comisión ha ido en retroceso. Quiero precisarlo y retar a quien considere y a quien siga afirmando que la comisión va en retroceso, que lo demuestre. Un solo rubro. Y con eso me callo. Pero segundo... ¿Tú crees que la realidad de la calle ha cambiado mucho la forma en que interactuamos con los policías, los desaparecidos? Momento, es que voy al segundo aspecto. Entonces, tenemos más productividad, pero no nada más eso.
Nuestras recomendaciones son más aceptadas, ya lo dije, de 416 llevamos solamente 4 no aceptadas. De más de 13,000 conciliaciones que yo llevo en esta administración, todas han sido aceptadas. O sea, estamos hablando de un porcentaje perfecto casi. Pero ahora vamos a los resultados, vamos a las consecuencias, vamos al impacto que tiene, al beneficio que tiene a la sociedad. Exacto. ¿En qué trasciende que tengamos más productividad? Porque vamos a la parte cualitativa. ¿En qué trasciende? Y hay que decírselo muy claro a esos mentirosos que no están hablando con la verdad y que se dicen defensoras y defensores de derechos humanos, hay que decirlo. Somos primer lugar nacional en reparación del daño, en favor de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. ¿En qué sentido? Nosotros en esta administración llevamos casi 40 millones de pesos que se obtienen, que se logra para que las autoridades estatales y municipales le reparen el daño en favor de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos generado después de una recomendación. En las administraciones anteriores, todas las administraciones que me antecedieron, solo lograron 3,300,000 pesos. Nada más que hagan un comparativo. 3,300,000 todo lo que fue antes de mi administración, casi 40 millones en lo que va de mi administración. Esto nos convierte en el primer lugar nacional en reparación del daño, lo cual yo no estoy satisfecho. Somos primer lugar nacional y no estoy satisfecho porque primero hay que entender que a una víctima, en una violación grave de sus derechos humanos, no se le repara el daño ni con todo el oro del mundo. De acuerdo. Ahora, pero sin embargo, esto convierte que hay efectividad. Esto demuestra que hay efectividad contra todas esas mentiras. Segundo, el año pasado hicimos que se sancionara a 302 servidores públicos. Entonces no podemos decir que la comisión no sirve de nada, que la comisión no está haciendo su trabajo. Logramos a través de nuestras resoluciones que se sancionara a 302 servidores públicos. Estos números es imposible que se hayan concebido antes o que se hayan intentado ni siquiera llegar a una mínima parte de ello. Hablar de 302 servidores públicos, sí, no es una cifra nada despreciable, es una cifra que nos posiciona también a la vanguardia nacional, pero, sin embargo, debo de reconocer que no debieran de ser 302, debiera de ser por lo menos el doble de servidores públicos. Otro tema, la tortura. Sí, adelante. Esto me dijiste en la primera entrevista que tuvimos hace ya algunos meses, esto me dijiste relacionado con la tortura, regresamos y lo comentamos. Correcto. La tortura hoy por hoy ya no es eficiente para investigar el delito, es una pérdida de tiempo y sobre todo es un acto que genera impunidad, independientemente del acto cruel, degradante que afecta a la dignidad humana, pero sobre todo en términos prácticos no abona al Estado de Derecho. Ahorita todos los jueces que los asuntos se acredita que la confesión ante el Ministerio Público fue arrancado bajo tortura, pues es totalmente nula. Son las razones por las que verdaderos delincuentes quedan libres, todo porque comete el error el Ministerio Público de torturar. Bueno, no es un error, es una violación de los derechos humanos gravísima. Pues sí, es grave. ¿Sigues pensando que es un error la tortura? A ver, la tortura es un acto cruel, degradante, que así está clasificado y etiquetado en todos los estándares internacionales. Es un acto que definitivamente se debe sancionar, se debe de erradicar, se debe de castigar. Para eso existen leyes generales y estatales, para eso hay tratados internacionales, protocolo de Estambul concretamente. Pero efectivamente, visto desde de las instituciones de investigación y procuración de justicia... Pero que no es tu caso, ¿no? Tu caso es defensor de derechos humanos, ¿no? Claro, sí, pero, a ver, los investigadores, ellos creen siguen creyendo... Que la tortura le va a sacar información. Que la mejor forma, la mejor estrategia para investigar y para poder perseguir y sancionar el delito es la tortura. En ese comentario queda muy claro que lo que yo estoy argumentando y lo sigo diciendo es que esa forma de pensar ya no funciona y no tiene por qué estar permeando en la sociedad. ¿Cuántas recomendaciones hay por tortura? Esto es muy sencillo. Nosotros llevamos al día de hoy 47 recomendaciones por tortura emitidas en esta administración. Contra las anteriores administraciones en un mismo periodo de 10 años solo emitieron 13 recomendaciones. Yo llevo 47. Entonces, a mí no se me puede decir que el tema le hemos dado la vuelta, que no lo hemos abordado. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y lo hemos hecho bien. Hemos acreditado cuántos actos de tortura se han dado y es más, se logró lo que nunca se había logrado. Primero, hay 2 policías
dos policías Sí. que están en estos momentos compurgando una sentencia condenatoria por haber cometido el acto de tortura. Hay en estos momentos ya víctimas estatales del son estos policías, ¿verdad? sí, Son de la fiscalía. sí, víctimas del delito. No, son dos policías municipales. Ah, perdón, municipales. Sí. Hay en este momento víctimas del delito, toda una familia completa. Por cierto, fue el lunes, no, la semana pasada, el viernes pasado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas del Gobierno del Estado, Sí. derivado de esta recomendación que emitimos en ese caso donde un juez penal ya sentenció y condenó penalmente a estos dos policías, ya en estos momentos la familia, a la persona que torturaron, lo torturaron porque se robó 5 elotes y unas calabacitas en el municipio de Tala, de un predio, porque era gente que tenía hambre, era gente pobre. Y lo torturaron. Después de la tortura, al día siguiente falleció la persona. Entonces, hoy sus padres, ya señores que tuve la oportunidad de conocer el viernes pasado, señores de más de 80 años, que quedaron en pleno abandono, han recibido ya una indemnización económica, una reparación del daño, que insisto, no le repone a su hijo. Y sin embargo, este es un tema de una muestra de que vamos avanzando. Efectivamente, en el tema de tortura no se ha dado el avance significativo que nosotros deseáramos, pero hay avances. Déjame ir al corte, regresamos, seguimos platicando de estos temas. Nueve de la mañana con 37 minutos, seguimos platicando con Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, él es titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Presidente, antes de pasar a las preguntas del auditorio, que son muchísimas, platícanos de la nómina. Se duplicó prácticamente en tu periodo, ¿no? Eso se duplicó al principio, y muy necesariamente y muy justificadamente. Se duplicó al principio. Seguir insistiendo en la nómina es como seguir hablando de que no querer ver una realidad. Era necesario ampliar la estructura y la cobertura. Prueba de ello es que ha habido resultados. Prueba de ello es que hemos crecido en todos los rubros y no nada más al doble en la misma proporción que se incrementó la nómina, sino se ha crecido a 4 o 5 veces más de lo que antes se producía dentro de la Comisión Estatal. Pero debo de aclararlo, la nómina se incrementó hasta hace 5 años. Desde hace 5 años ha venido en decremento. Este año se redujo a 285 plazas de 300 que había. Eso es lo que hay, esa es la realidad. Incrementos salariales que no le busquen. Yo sigo ganando lo mismo y todos los directivos nuestro sueldo neto es el mismo desde hace 5 años. Entonces, que dejen de decir mentiras, que más que el gobernador y que más que los magistrados. No es ¿Cuánto cierto. ganas ahorita? 89,000 pesos mensuales brutos, netos, este es mi sueldo. Eso es lo que hay y eso es lo que he venido ganando en los últimos 5 años. Y no hay más. Y aquí no hay 11º mes, ni hay 13º mes, ni hay bonos, ni hay nada. Y una cosa más. Seré el primer ombudsman que se retira de la comisión sin una liquidación. Yo ya renuncié públicamente ante el Consejo Ciudadano a cerca de 2,5 millones que me tocan, que no me hacen, que no me sobran, que sí me hacen falta definitivamente en mi patrimonio, en mi economía, que sin embargo yo ya renuncié y seré el primero en no llevarme. ¿Por qué una renunciaste liquidación. a esos 2 Renuncié millones? porque quiero simplemente entender que hay que ser congruentes en estos tiempos de austeridad. La comisión no tiene recursos, no nos han dado incrementos presupuestales y yo estoy renunciando, que quede claro, lo hice públicamente y hoy lo refrendo, a no llevarme un solo peso de liquidación, aproximadamente 2,5 millones. Esto fue parte de un diálogo con el Consejo Ciudadano, hubo un entendimiento y dijimos eso es lo mejor por la institución, por la credibilidad de la propia sociedad que debe tenerle a la comisión. Entonces, no es un asunto donde le van a buscar ni le van a encontrar, y aún más aún. Y quiero darles una muy mala noticia a todos estos grupos que solo buscan golpear a la comisión. Una pésima noticia les voy a dar, pero una gran noticia para la sociedad de Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos la semana pasada ha recibido una notificación de parte de la Auditoría Superior del Estado, en donde nos han establecido que las 5 observaciones que nos habían realizado, que son mínimas, 5 observaciones,
a la auditoría realizada a la cuenta pública del 2015 han sido totalmente subsanadas. Es decir, ya tampoco hay nada que buscarle. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene cuentas transparentes, manejo íntegro en los recursos públicos que nos han sido encomendados durante 9 años. Hasta el 2015, la cuenta pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hecho por la autoridad competente, que es la Auditoría Superior del Estado, está totalmente limpia, está totalmente regular, sin ninguna observación o irregularidad que pueda ser señalada. ¿Cómo le quitamos las cuotas partidistas a la comisión? La Comisión Estatal de Derechos Humanos no contrata militantes ni simpatizantes pero están ahí, políticos, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha contratado perfiles, ha contratado las mejores mujeres, los mejores hombres de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Y eso, que muchos son parientes de políticos. Y eso simplemente lo voy a demostrar de la siguiente forma. En ninguna parte del país y en ninguna institución pública de Jalisco, que quede claro, tienen el perfil que tenemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la comisión somos 16 directivos, 12 de nosotros tenemos el grado académico de doctores en Derecho con una trayectoria de muchos años en los derechos humanos. Eso le da certeza, eso le da solidez a nuestras resoluciones. Nuestras resoluciones no se debaten. Si no las aceptan es porque la autoridad no tiene más que discutir, porque están plenamente fundamentadas, están argumentadas en la convencionalidad, en la constitucionalidad, en la legalidad. Y aún más, de la tercera parte de la nómina, todos tienen posgrado. Y ahí no hay una persona actualmente laborando que no tenga preparatoria. Nuestro nivel es altísimamente calificado y con perfiles verdaderamente... Pero niegas que hay cuotas partidistas. A ver, yo no he cubierto una sola cuota partidista. Nunca te recomendaron, nunca te dijeron. Entonces todo lo que ha publicado la prensa es mentira. Bueno, esto es simplemente que lo demuestren. Ahí están los vínculos familiares, todo. Creo que hay que decirlo, que yo no voy a estar revisando, porque la Ley Estatal de Derechos Humanos es muy clara. Ahí no se prohíbe trabajar por tener una simpatía o una militancia partidista, a no ser que se vaya a ocupar el cargo de visitador general o visitador adjunto. Es un organismo ciudadano. O visitador adjunto. Sí. ¿No? Y somos donde los partidos tienen que estar fuera. Y somos un organismo muy ciudadano. Prueba de ello es que hemos impulsado los observatorios ciudadanos, que los hemos creado con organizaciones de la sociedad civil altamente especializadas en la defensa y protección de los derechos humanos. Tenemos el Observatorio Ciudadano de Niñez, de Discapacidad, y bueno, hay un Consejo Ciudadano integrado por 16 presidentas y presidentes de organismos de la sociedad civil, que es muy propositivo, que es muy constructivo, que revisa y que cada día le abona mucho al crecimiento y fortalecimiento de lo que ahora son logros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien, eso nos permite ser actualmente líderes nacionales. Yo sé que esto no les gusta a quienes en estos momentos tienen aspiraciones al cargo de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero es algo que no lo van a poder evitar. Nosotros tenemos 6 liderazgos nacionales que nadie nos los quita. Somos la comisión que resuelve con mayor prontitud. La sociedad puede estar segura de que hoy presenta su queja, hoy mismo se le resuelve o a más tardar en 10 días. Ese es un primer logro nacional que ninguna otra comisión lo tiene. Somos líderes en cultura de denuncia, nadie recibe 13,000 quejas por año. Somos líderes en capacitación y eso es apostarle a la mejor estrategia. Tú hablabas de prevenir las violaciones a los derechos humanos. Efectivamente, esa es una de nuestras grandes funciones que tenemos, prevenir las violaciones a los derechos humanos, y la mejor estrategia es la capacitación. Y por eso es que le hemos apostado con toda la determinación y somos líderes nacionales en capacitación. El año pasado, más de 172,000 personas a través de diplomados, seminarios, talleres, cursos, conferencias, con lista de asistencia, con fotografías, con programas. No hay nada inventado. Somos líderes nacionales en reparación del daño, que esa es la consecuencia, ese es el impacto, ese es el beneficio de tanta recomendación. Somos líderes nacionales en conciliaciones. Y todo esto entonces nos permite tener pues simple y sencillamente resultados. Esos son indicadores precisos, esas no son mentiras. Déjame ir al corte. Y no se pudiera lograr si no tuviéramos un gran equipo de trabajo. Esto es un logro y un resultado de un trabajo de equipo. Déjame ir al corte y regresamos para leer todos los mensajes, bueno, los que alcancemos mensajes de WhatsApp. Regresamos a Cara a Cara.
9 de la mañana con 49 minutos. Ombudsman tiene algo que aclarar. Sí, nada más para precisar, en uno de los logros que nos permite estar a la vanguardia nacional y ser primer lugar nacional, es el de la resolución de quejas. Nada más quiero aclarar, la queja que hoy presenta una persona en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se resuelve el mismo día de hoy o a más tardar en 10 meses. Creo que ahí por error dijiste 10 días, ¿no? 10 días, son 10 meses, a más tardar. 8894 dice, pregúntale si tiene campo o por qué no atiende el derecho plasmado en la Constitución de tener un salario digno para cubrir las necesidades. A ver, el sueldo de un ombudsman obedece a estándares nacionales y a no hablan de leyes tu sueldo, nacionales. el sueldo en general de todos, que se respete el derecho humano de tener un salario digno. Bueno, el salario de la comisión es un salario digno. No, pero dice la gente en general, o sea, que no hay salarios dignos en nuestra sociedad. Bueno, desde luego, el tema del salario mínimo es un asunto federal. Obviamente es un asunto donde se pronuncia permanentemente quien tiene la competencia en el tema y es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ustedes saben que inclusive se han organizado foros sobre el tema de pobreza, sobre el tema de desarrollo, bien, y la Comisión Nacional siempre ha estado muy al pendiente en pronunciarse sobre el salario. Vamos leyendo todos los mensajes y ahorita si quieres responder. Sí. Bueno, te dice Manuel que productividad no es efectividad, no haces autocrítica de tu función. David Jiménez, y líderes en hablar como Melolico y les saca que están llenos de parientes. Un asco de comisión, dice David. Angie dice... ¿Qué opina el invitado de los derechos humanos de los presos? Golpes, tortura y hasta escasez. Gracias por el comentario, Angie. 6438, buenos días. Ahora resulta que es un pan de Dios. Que conteste su pregunta, ¿cuántos son parientes de políticos dentro de la comisión? Gustavo Ruiz dice, está bueno el monólogo. Efren Pérez, 28 meses de sueldo por liquidación. Por trabajar 5 años, ¿qué prestación tiene? Y lo dice con orgullo. Bueno, fueron 10, ¿no? 10 años. 8631, nos manda unas fotos, ahorita las revisamos. 8628 dice, mi papá es maestro y ahora por derechos humanos ya no puede regañar, castigar y penalizar adecuadamente a un niño. Bueno, también hay que ver qué es eso adecuadamente. 8246, buenos días, Enrique. Si este señor es el que está al frente de una comisión moderadora y se está molestando porque le cuestionan su trabajo, entonces ¿con qué garantía va uno a recurrir a esa comisión? 8768, creo que la realidad es otra muy lejana de ser a lo que el invitado dice, habla mucho y demuestra poco, muy a la defensiva, ¿será que siente acorralado? Qué mal gusto que esté diciendo que lleva mejor rating que los antecesores, o sea que hable solo de lo que él no tiene por qué haber comparaciones, eso no lo hace mejor. Y bueno, dice 0241, buen día, ¿qué opine Álvarez Cibrián sobre Álvarez y Casa? Gracias. 3512, por favor que te deje hablar, intransigente y no acepta ninguna opinión. 8071, hola, buenos días, todo bien hasta que califica la tortura de un grave error. José Daniel Buenrostro, buen día, excelente programa. La comisión lo único que hace es tomar una queja y emitir una recomendación a la autoridad. ¿Dónde queda el seguimiento oportuno a cada uno de los casos? 1247, hola, buen día. Por favor, ¿me pueden ayudar con un servicio social? Solicitamos donadores de sangre de cualquier tipo para la señora Zuli Yuridia Araujo Navarro. Está en la clínica 89, piso 5, cama 532. Está muy grave, por lo que le pedimos su ayuda. Muchas gracias. Marco Rivera me pregunta que si estamos entrevistando a Dios. 7101, dice 16,000 quejas por año, 416 recomendaciones en 10 años, productividad. Entonces Pitágoras es un mentiroso. Dice también Alejandro Arriero, para mí la Comisión de Derechos Humanos es una farsa porque yo hice una denuncia por abuso de autoridad por parte de la policía de Zapopan, donde me agredieron, me hallaron mi automóvil y en el proceso le tomaron la declaración a los agentes y los muy cobardes dijeron que ellos no fueron y ahí quedó todo. Gracias, Alejandro. Julio López, este señor solo viene a que lo escuchen, él no escucha recomendaciones. Qué curioso, qué miedo que una persona que se dirige de esa manera ante los medios, imagínese qué podemos esperar de su dependencia. 5958, el ombudsman se contradice. Primero dijo que no es el encargado de prevenir la violación de los derechos humanos, luego dice que sí debe prevenirlos. Ramón, buen día, desde mi punto de vista la comisión está haciendo bien su trabajo, he acudido 2 que 3 veces y el trato y asesorías, mis respetos. Isabel Carballo, ha fallado la comisión en que defiende más los derechos de los agresores que de las víctimas. 5388, no entiendo cómo quieren que opere alguna institución sin presupuesto. Es fundamental para la operación evitar un fiscal electoral en tiempos no electorales. También nos dice 4454, yo soy una de esas 13,000 personas que se acercaron a la comisión por detención ilegal y su resolución no sirvió para nada.
dice 5646. ¿Y cuánto pagamos en seguridad pública y cada año hay más muertos, desaparecidos, robos, asaltos? ¿Y cuándo les preguntas eso a las autoridades? Lucy, felicidades por la entrevista. Se molesta el servidor público por mal manejo. Obvio, está fallando. Ana Laura dice, buenos días, que el entrevistado deje hablar, está a la defensiva. 3348, ¿por qué protegen más los derechos humanos de los delincuentes? También ya había salido esta pregunta. 2435, me interesa mandar un mensaje. Felicito a la comisión por el programa tan eficiente en capacitación a los padres de familia. Alfonso, buen día, Enrique, tienes razón, el ombudsman al declarar que la gente confía en la comisión para acudir a denunciar, confían en la institución, no en él. Perdió credibilidad. Eres grande, Enrique. El señor Álvarez Cibrián no acepta la crítica. A todas luces trata de imponer sus pretextos. 0711, buenos días. El hecho de que no se incrementen las denuncias no implica que la comisión no haga su trabajo. Al contrario, implica una mayor vigilancia y las violaciones son de las autoridades, no de la comisión. Gracias. Víctor Siur, último mensaje. Que te deje hablar, que poca educación. Una más que tenga que ver con asuntos relacionados con las quejas. Leopoldo Romero, preguntar al invitado de esos 13,000, ¿qué porcentaje son gente que cometió un delito y quién si es un ciudadano? Por las que quieras, nos quedan 4 minutos. Hay muchas preguntas y bueno, vamos a tratar de responder. A ver, hablan de que hubo 400 y tantas recomendaciones contra 13,000 quejas. Debo de precisar que la ley establece que hay que privilegiar la recomendación antes que la conciliación. Entonces la comisión... No, la conciliación antes que la recomendación, ¿no? No, hay que privilegiar la conciliación antes que la recomendación, efectivamente. Sí. Entonces la comisión emite las recomendaciones en los asuntos de violaciones más graves, pero la mayor parte de las quejas, hay que precisarlo, se resuelven en conciliación. Entonces nosotros el año pasado fuimos líderes nacionales en conciliaciones y obtuvimos más de 6,000 conciliaciones. O sea, la mitad más o menos. Y claro, muchos asuntos pues no proceden. También hay que entender que hay veces que se presentan quejas que no proceden. Ahora, por otro lado, los temas que tienen que ver con las personas que están privadas de su libertad, es un asunto que la comisión tiene un área especializada nada más en dedicarse a hacer una supervisión, a evaluar, a presentar recomendaciones a los centros de carcelarios o donde hay personas retenidas. Hablan de liquidación, bueno, nada más creo que no quedó claro ahí, o al menos yo no entendí bien la pregunta, pero en el tema de liquidación precisé que en esta administración seremos la primera ocasión, el primer ombudsman que no se lleva una liquidación al final de su administración. Ha sido parte de una convicción personal, parte de una congruencia que se ha establecido y así será. Por el tema de la molestia, a ver, nosotros hemos siempre establecido con mucha apertura todas las entrevistas. Yo creo que debo ofrecer una disculpa, probablemente hoy gritamos más o hablamos más fuerte. Eso pudo Pero con haber, respeto. Pudo haber interpretado para algunas personas que estoy molesto. No, nunca me he molestado yo. Creo que los medios me conocen perfectamente y jamás ha sido mi estilo como ombudsman. En 10 años saben que yo no me molesto por las entrevistas, siempre damos la cara, siempre damos la voz, nada más que sí hay que decirlo, es importante que la comisión no calle cuando hay que contestar ataques que se hacen con mentiras. Cuando se habla con la verdad debemos de asumirlo. Muchas veces hemos escuchado a las organizaciones de la sociedad civil que nos dicen, por ahí no es tu camino, por ahí no es el correcto, hemos retomado, hemos corregido el camino. Y bueno, ahora también hay que reconocer, y es justo, es objetivo que se reconozca también el trabajo que después de 10 años la comisión está entregando a la sociedad de Jalisco. Yo sé que a muchos les molesta que la comisión tenga buenos resultados. Yo invito a quien se sienta dudoso de lo que hoy se ha expresado a que acuda a la comisión. Me comprometo personalmente a atenderles, demostrarles los indicadores, demostrarles las pruebas, porque no se trata de hablar. Lo que nos ha distinguido es que cada que hablamos de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo hacemos con pruebas, con resultados y nunca con palabras ni con mentiras. Antes de que acabe, te pregunta Enrique González, quien por cierto labora en una organización social, FM4, te pregunta, ¿por qué no has ejercido la facultad que te da la ley para pedir que los funcionarios públicos que no acatan la recomendación sean cuestionados vía Congreso del Estado? Porque todas se han aceptado, simple y sencillamente por eso. Nosotros no hemos tenido la necesidad, lo hemos amenazado, hemos recientemente por el tema del Río Santiago, había unas autoridades que no estaban pretendiendo cumplir y entonces, acuérdense que se les dio un ultimátum y al final rindieron un informe en el tema del Río Santiago, que no es un tema concluido, que no es un asunto totalmente, pero
esta facultad se hace valer cuando hay un cumplimiento cuando de hay las, efectivamente, de las recomendaciones. cuando no se aceptan o cuando no se están cumpliendo. Nosotros traemos un alto porcentaje de cumplimiento de recomendaciones. Ombudsman, gracias. Muchas por haber gracias estado a ti. Y ojalá pues, te quede de aquí a agosto. Se inició muy temprano la sucesión, sí, pero que nos visites otra vez. seguramente, y vendremos con más paciencia. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, Ombudsman. Hasta mañana a las 9 de la mañana. Soy Enrique Tucen.